¿Alguna vez has estado en un aeropuerto escuchando español y no entiendes nada? ¿Dónde está la puerta? Pasaporte, por favor. ¿Última llamada? Y tú solo piensas, no, ¿qué está pasando? No te preocupes. Hoy vamos a practicar español real para el aeropuerto. Frases simples. Conversaciones reales. Y español fácil para viajar con más confianza. Así que relájate, escucha y practica con nosotros. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Simple Spanish Channel. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Lucía. Y yo soy Hugo. Estamos muy felices de estar aquí contigo hoy. Aquí practicamos español real, lento, claro y fácil de entender. Perfecto para estudiantes principiantes y para personas que quieren mejorar escuchando conversaciones naturales. Y hoy vamos a hablar del aeropuerto. Frases útiles, preguntas importantes y situaciones reales de viaje. Así que toma un café, relájate y practica español con nosotros. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Sí, y dale like al vídeo para apoyar el canal. Muy bien, vamos al aeropuerto. Lucía, ¿te gusta viajar? Sí, mucho. Me encanta viajar. ¿Y te gusta el aeropuerto? Depende. Buena respuesta. A veces es tranquilo y a veces es un caos. Sí, especialmente cuando hay muchas personas. O cuando pierdes tu maleta. No, eso es terrible. Vale, Lucía. Imagina esta situación. Vale, Tienes un vuelo a España. perfecto. Llegas al aeropuerto y necesitas hablar en español. Muy bien, vamos a practicar. Primero, vas al mostrador. Sí, para hacer el check-in. Puedes decir, hola, tengo un vuelo a Madrid. Muy útil. Otra frase importante. Aquí tiene mi pasaporte. Sí, muy común en el aeropuerto. Lucía, repite conmigo. Aquí tiene mi pasaporte. Perfecto. Después, la persona puede preguntar, ¿tiene equipaje? Sí. Equipaje significa luggage. Exacto. Entonces puedes responder. Sí, tengo una maleta. O no, solo una mochila. Lucía, yo siempre llevo demasiadas cosas. Típico. Una mochila, una maleta, comida. ¿Comida? Sí, tengo hambre en los aeropuertos. Eso es muy específico, Hugo. A veces necesitas hacer preguntas. Sí. Por ejemplo, ¿dónde está la puerta? Muy importante. Puerta significa gate. Exacto. Otra pregunta útil. ¿A qué hora sale el vuelo? Perfecto.
¿A qué hora sale el vuelo? Muy buena frase para viajar. Ahora vamos al control de seguridad. La parte menos divertida. Sí, siempre hay mucha gente. Y tienes que esperar. A veces, una persona dice, por favor, abra la mochila. Sí, muy común. O también, ponga el móvil aquí. ¿Y los zapatos también? A veces. Eso siempre me parece raro. A mí también. Después de seguridad, toca esperar. Sí, y normalmente las personas buscan café ¿O comida? o un lugar para cargar el móvil. Eso también. Lucía, ¿qué haces normalmente mientras esperas? Escucho música o leo. Yo miro las pantallas cada 5 minutos. ¿Tienes miedo de perder el vuelo? Sí, aunque faltan 2 horas. Muy típico. Vamos a practicar algunas frases útiles. Perfecto. ¿Dónde está la puerta 12? Mi vuelo sale a las 8. Necesito ayuda. ¿Dónde está el baño? Muy importante esa. Especialmente después del café. Exacto. Ahora es momento de entrar al avión. Sí, el embarque. Una persona puede decir, ahora embarca el grupo 1. O puede pasar. Exacto. Después, buscas tu asiento. Y a veces es difícil. Sí, siempre veo personas mirando los números con confusión. ¿Dónde está mi asiento? Yo siempre tengo miedo de sentarme en el asiento incorrecto. Eso pasa mucho. Y luego una persona dice, creo que ese es mi asiento. Momento incómodo. Lucía, ¿te gusta volar? Sí, pero no me gustan las turbulencias. A nadie le gustan. Exacto. En el avión puedes escuchar frases como ¿quiere algo de beber? ¿O té? ¿O café? Y yo siempre digo café. ¡Qué sorpresa! Ahora piensa en ti. ¿Te gusta viajar? ¿Has estado en un aeropuerto? ¿Qué llevas normalmente en tu maleta? ¿Te gusta volar? Piensa en las respuestas en español. Finalmente, llegas a otro país. La mejor parte. Sí, nuevas personas, nueva comida, nuevos lugares. Y nuevo español para practicar. Exacto. Cuando llegas, puedes decir, hola, estoy de vacaciones. O estoy aquí por trabajo. Muy útil. Hugo, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a otro país? Buscar comida. Claro, Y café. eso ya lo sabemos. Hoy hemos aprendido mucho vocabulario útil del aeropuerto. ¿Sí? Frases reales para viajar. ¿Dónde está la puerta? Aquí tiene mi pasaporte. Tengo una maleta. Y también, cómo hacer preguntas simples. Muy útil para viajar con más confianza. Muy bien, amigos. Gracias por acompañarnos hoy.
Esperamos que este episodio te ayude en tu próximo viaje. Recuerda, no necesitas hablar perfecto. Solo necesitas practicar poco a poco. Antes de irnos, Queremos saber algo. ¿cuál es el país que quieres visitar? Escríbelo en los comentarios. En español, si puedes. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto, amigos!